La Xunta formará y dará opción a trabajar a 60 personas desempleadas en la comarca de Ferrolterra gracias a una inversión de más de 900.000 euros. Así lo comunicó el delegado del Gobierno autonómico en A Coruña, Gonzalo Trenor, durante la clausura de un taller de empleo esta mañana en Fene. Buenas noches y bienvenidos a los informativos de Televisión Ferrol. Hoy es jueves 16 de septiembre. Otras noticias del día en titulares. La Xunta formará 60 personas desempleadas de Ferrolterra y les dará opción a un trabajo. Ferrol en Común critica el desprecio del Ayuntamiento ferrolano y de la Xunta hacia la enseñanza pública. Narón acoge el sábado la celebración familiar Festa do Apego en el Parque de Freixeiro. El ciclo musical Mulleres mirando ás mulleres recala mañana en el Teatro Jofre. La Xunta formará y dará opción a trabajar a 60 personas desempleadas en la comarca de Ferrolterra gracias a una inversión de más de 900.000 euros. El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, participó en la clausura del taller de empleo de garantía para personas jóvenes de Fene, compartido con Ares, Mugardos, Cabanas y Neda, que este año formó a 16 personas en fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial. Trenor felicitó a los profesores y a los alumnos por el resultado de los trabajos realizados en este taller de formación y recalcó que ahora todos los alumnos estáis mejor preparados para encontrar un empleo. En este sentido, recordó que los participantes combinaron un contrato de formación y aprendizaje durante 9 meses con un contrato en prácticas de como mínimo 3 meses más en una empresa emplazada en el mismo ámbito territorial y con una actividad vinculada a las materias del taller. El objetivo, incidió, es seguir mejorando el empleo en los ayuntamientos gallegos, especialmente en los del rural, adaptando la oferta formativa a sus demandas y necesidades de contratación. En la clausura, el delegado de la Xunta informó también de la resolución completa de los nuevos talleres de empleo dirigidos a los ayuntamientos, mancomunidades y entidades públicas dependientes para el año 2021-2022, que permitirá la realización de un total de 3 talleres en la comarca de Ferrolterra, en Mugardos, compartido con Ares, Cabanas y Fene, en Ortigueira, compartido con Cariño y Mañón, y en Aspontes de García Rodríguez, compartido con Acapela y Asomozas. Mediante estas iniciativas, la Consellería de Emprego e Igualdade invertirá en políticas activas de empleo en el área de Ferrolterra más de 900.000 euros. Estos talleres permitirán que un total de 60 personas desempleadas se formen en un oficio mientras realizan tareas en beneficio de espacios e instalaciones públicas. Los participantes recibirán un certificado de profesionalidad con validez en todo el Estado. La duración de los talleres generales será de 9 meses. Ferrol en Común denuncia que Xunta y Ayuntamiento desprecian la enseñanza pública. En el día de hoy, el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, se reunió con la presidenta de la Federación Comarcal de Ferrolterra de Ampas, Lorena da Pena Merlán, con el fin de poner en común el déficit a la atención educativa que están prestando las administraciones. Por una parte, mientras el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, inauguraba ayer con triunfalismo en Ferrol el curso escolar, las organizaciones sindicales, AMPAs y en general todo el tejido educativo denuncian un recorte a tiempos de prepandemia del profesorado, con más alumnado por aula, menor número de profesorado, más inseguridad y en consecuencia una rebaja patente en la calidad de la educación pública. Cabe recordar que sin rigor científico y con el único fin de reducir gastos en algo tan básico como la educación pública, se asumió unilateralmente como nueva distancia de seguridad 1,2 metros, que da lugar a ratios exageradas, con riesgo constatado de contagio y transmisión. Desde Ferrol en Común consideran que el contexto en el que se va a desarrollar el curso escolar sigue siendo de pandemia, por lo que es necesario continuar cuidando la salud del alumnado y de los profesores y profesoras, y eso solo es posible manteniendo los desdobles, los ratios y, por supuesto, el refuerzo del profesorado. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ferrol acaba de anunciar las futuras actividades extraescolares que se llevarán
llevarán a cabo en los centros públicos, unas actividades que no cuentan con el consenso de los padres y madres, pues no existe comunicación alguna con ellos desde el gobierno municipal, ofertando así un modelo que no encaja con las necesidades de las familias. Desde Ferrol en Común consideran que el Ayuntamiento de Ferrol debe implicarse mucho más en la educación de los niños y niñas de la ciudad y elaborar un modelo de actividades extraescolares mucho más ambicioso y contando siempre con la presencia de las familias. El Ayuntamiento de Ferrol desarrollará un plan formativo para desempleados. El Ayuntamiento de Ferrol va a desarrollar un plan formativo que incluye 4 especialidades dirigido a personas desempleadas de la ciudad en el marco de la subvención que viene de recibir por parte de la Consellería de Empleo, que asciende a más de 108.000 euros, tal y como anunció esta mañana la concejala de Promoción Económica María Teresa Deus. La edil indicó que serán 4 ciclos formativos gratuitos en las siguientes materias: atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, que contará con 2 ediciones e incluirá prácticas no laborales en empresas, además de formación, en total 936 horas, matemáticas 138 horas, lengua gallega 38 horas y lengua castellana 138 horas. Para cada acción formativa se ofertarán 15 plazas y los ciclos se desarrollarán en el Centro de Empleo de Ferrol. La responsable de empleo informó que el programa dará comienzo una vez esté seleccionado tanto el profesorado como el alumnado. La puesta en marcha de este programa, dijo, es un paso más de este gobierno para contribuir a la creación de empleo a través de la formación. Durante las fiestas de Ferrol se recibieron más de 300 consultas sobre violencia de género. En la comisión informativa de hoy, la concejala de Muller, Cristina Prados, dio cuenta de las actividades desarrolladas en los campamentos de verano organizados por el Ayuntamiento, que este año ofertó 100 plazas en el rural y 340 en la zona urbana, como charlas de la Asociación de Lucha contra el Cáncer para sensibilizar sobre los peligros de las radiaciones solares durante el verano y talleres sobre hábitos de alimentación saludable. También indicó un dato preocupante, que durante las fiestas de verano se realizaron más de 300 consultas en el campo de la violencia de género. Por otra parte, el Ayuntamiento de Ferrol acaba de recibir un total de 18 proyectos para la convocatoria de este año del Premio Solidario Cidade de Ferrol, que cuenta por primera vez con 2 categorías. La primera, la que se venía convocando en los últimos años, está dirigida a proyectos locales de solidaridad y voluntariado y cuenta con una dotación de 6.000 euros. Esta línea recibió 13 propuestas. La segunda categoría, para iniciativas en el campo de la cooperación internacional, premia con 4.000 euros el proyecto mejor valorado de los 5 que se presentaron. Así lo trasladó esta mañana la concejala de Bienestar Social, Eva Martínez Montero, en la comisión informativa del área. La Xunta destina más de 31.000 euros a la Asociación Sociocultural para la Inclusión de Personas con Discapacidad. El director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Fernando González Abeijón, visitó esta mañana la Asociación Sociocultural para la Inclusión de Personas con Discapacidad, dedicada a trabajar por la plena inclusión a través del fomento de actividades inclusivas culturales y lúdicas. El director general puso en valor la labor que estos colectivos llevan a cabo diariamente para defender los derechos de las personas que más lo necesitan para conseguir una plena inclusión social y laboral. González Abeijón, acompañado por la Junta Directiva de la asociación, aprovechó por la visita para recorrer las instalaciones y participar en una de las actividades que llevan a cabo. La Xunta de Galicia acerca a través de la línea de ayudas el 0,7% del IRPF, más de 20.000 euros para llevar a cabo el programa Tecidín, que se está desarrollando en las 4 provincias y que beneficia a más de 300 personas mayores o con discapacidad. El objetivo de esta iniciativa es trabajar en la promoción de la autonomía personal.
Recala en el puerto de Ferrol el mayor crucero de la actual temporada. Esta mañana ha recalado en el puerto de Ferrol el mayor crucero de la actual temporada, el MSC Virtuosa. Con 331 metros de eslora y 43 de manga, en su interior pueden viajar hasta 8.000 personas, entre pasajeros y tripulantes, si bien los protocolos de seguridad sanitaria han reducido notablemente la capacidad del barco. Toda la operativa se ha realizado en coordinación con las autoridades sanitarias y la naviera. Con esta visita, la primera del MSC Virtuosa a la ciudad naval, el puerto continúa en su camino hacia la recuperación de la normalidad, también en el tráfico de cruceristas. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, realizó el protocolario intercambio de metopas con el capitán del buque, Stefano Battinelli, en un acto en el que también estuvo presente el director de cruceros de Bergué, José Luis Carretero. Tras esta de hoy y la del martes, esta misma semana, hay prevista una tercera escala de crucero en la ciudad, la de La Mera, de 205 metros de eslora y que tendrá lugar mañana viernes. Mulleres mirando as mulleres es la magnífica propuesta musical de la que podremos disfrutar en distintas ciudades de Galicia durante este mes de septiembre. El viernes día 17 a las 9 de la tarde en el emblemático Teatro Jofre de Ferrol partirá esta gira de conciertos que continuará el 18, esta vez a las 8 de la tarde en el Círculo de las Artes de Lugo y al siguiente semana, el día 24 a las 8:30 en el Liceo de Ourense para finalizar el 25 también a las 8:30 en el Salón Noble del Casino de Pontevedra. Tras el éxito obtenido con esta propuesta musical en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, durante la celebración del tercer simposio de estudos galegos en Norteamérica, el grupo de cámara, integrado por la excelente pianista Isabel Pérez do Barro, las hermanas violinistas Sara y Raquel Areal Martínez y la compositora, profesora, intérprete y escritora Julia María do Pico Vale, se unen ahora para rendir un homenaje a la mujer gallega a través de las artes. En este concierto, con obras creadas por mujeres, interpretadas por mujeres y pensadas en mujeres emblemáticas de la cultura de Galicia, como es el caso de Rosalía de Castro, Maruxa Mayo o la soldadeira medieval María Valteira. En este sentido, las creaciones de Julia María do Pico Vale, con títulos como Meniña Valteira, Miña Estrela o Cores Noir, inspiradas en estas artistas gallegas, constituirán la parte más novedosa de un programa que se complementa con la música de la compositora romántica Eugenia de Osterberger, la de Margarita Viso o la inspirada en los poemas de Fanny Garrido. La gira de conciertos está patrocinada por la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, contando con el apoyo de las entidades que ceden sus espacios para la realización de estos conciertos y el Concello de Ferrol, una propuesta músico-cultural diferente, original, reivindicativa, atractiva y de elevado nivel artístico. Narón convoca 2 acciones formativas enmarcadas en el proyecto Mergullando. Los ediles de Promoción Económica David Pita y Medio Ambiente Santiago Gallego presentaron esta mañana en Narón 2 nuevas acciones formativas que se convocan en el marco del proyecto Mergullando. Esta iniciativa, tal y como recordaron, se desarrolla con el apoyo del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y la Consellería do Mar a través del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Norte. Las 2 convocatorias se llevarán a cabo en las instalaciones del Club de Golf Campomar, en el lugar de Vila Cornelle, en Oval, al que desde el Ayuntamiento agradecieron la colaboración. La primera de las acciones es sobre impulso de creación de empresas en el marco de una economía azul y sostenible, el jueves 23, de 4 a 8 de la tarde. Conceptos básicos del emprendimiento, líneas de financiación, gestión empresarial de un negocio, emprendimiento, son algunos de los temas que abordará una persona licenciada en Dirección y Administración de Empresas. El segundo curso es sobre medio ambiente y sostenibilidad y se impartirá el próximo día 24 de este mes de 4 a 8 de la tarde. ¿Qué es la sostenibilidad? Los requisitos legales medioambientales y pesqueros, diagnóstico de recursos, procesos, emisiones, forman parte de los contenidos a tratar en esas 4 horas. Una persona licenciada en veterinaria, experta en sostenibilidad pesquera, será la encargada de impartir el curso. Todas las personas
interesadas en acudir deben enviar un correo electrónico a la dirección m.ambiente@narón.es. El Parque del Río Freixeiro acogerá el próximo sábado la Festa do Apego de Narón. El Parque del Río Freixeiro será el escenario el sábado día 18 de los 3 espectáculos programados por el Ayuntamiento de Narón con motivo de la celebración de la Festa do Apego. Esta cita, tal y como recordó la edil de Ensino, Mercedes Taibo, se dirige a menores de hasta 6 años y a sus familias y ofrece una serie de propuestas, todas ellas gratuitamente, que se desarrollarán en horario de mañana y tarde. La primera de las citas es el espectáculo Arrolos, de Mamá Cabra, con 2 pases, el primero a partir de las 12 y el segundo a las 5 de la tarde. Gloria Mosquera y Diego Maceiras protagonizarán un taller en el que interpretarán algunas nanas para adormilar, amamantar y disfrutar con la música en los primeros días y meses de vida de las niñas y niños. A mediodía y por la tarde continuará la fiesta con el espectáculo Arrieira, de Xarope Tulú. Los pases programados serán a la 1 de la tarde y a las 6, y durante los mismos una narradora y un músico harán viajar a los asistentes a través del cuento tradicional, poniendo de manifiesto la importancia del camino como aprendizaje y punto de encuentro de las personas que lo atraviesan. La última de las propuestas de esta convocatoria dará comienzo a las 7 de la tarde y será el espectáculo Roqueando con Ramona Órbita, de Pacolas. Cerrará el programa este concierto en el que se escuchará la historia de Ramona Órbita, una mujer labradora de la Serra do Courel que posee una huerta cibernética con patatas automáticas y una máquina del tiempo, su mejor invento. Con ella viaja al futuro y al pasado en la búsqueda de tecnología para crear un mundo mejor, más ecológico y con energías limpias. Desde el ayuntamiento se anima a las familias a participar de este evento para compartir experiencias y disfrutar de una jornada de ocio. Neda adjudica las obras de mejora del camino Rabadeña-Fábrica do Monte con una inversión de más de 43.000 euros. El Ayuntamiento de Neda acaba de adjudicar las obras de mejora del camino Rabadeña-Fábrica do Monte. La firma Lancer Proyectos y Obras será la encargada de realizar los trabajos de pavimentación con una inversión de más de 43.000 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. La intervención se financiará, en todo caso, con cargo al POS 2021. De este modo, el Ayuntamiento busca mejorar el estado del vial, muy deteriorado por el paso del tiempo y el intenso tráfico que soporta, así como por los efectos del tránsito continuo de vehículos dedicados al transporte de madera. La Consellería de Educación da un paso atrás y mantendrá el itinerario de letras en el Colegio San Sadurniño. Unas 60 personas entre alumnado, madres y padres, profesorado del Colegio San Sadurniño y representantes municipales se concentraron hoy en las cercanías del centro de enseñanza para protestar por la decisión de la Consellería de Educación de suspender el itinerario de letras en cuarto de la ESO, al no alcanzarse el número mínimo de 5 matrículas para formar grupo. Una decisión conocida el lunes que eventualmente dejaba sin mucha margen de maniobra a 2 familias, obligadas a que los adolescentes cogieran el itinerario de ciencias o el preparatorio para la formación profesional, o bien que optaran por trasladarse a otro centro, algo que una de ellas ya había hecho esta misma mañana cambiando el expediente para el Concepción Arenal de Ferrol. Sin embargo, poco antes de que finalizara la concentración, la Consellería de Educación le comunicó a la dirección del colegio el mantenimiento del itinerario, noticia que fue celebrada por las madres y padres en medio de críticas por estos 4 días de incertidumbre innecesaria y por las maniobras de educación para obstaculizar la manifestación, primero, y para puentear al ayuntamiento y a la propia dirección del centro en la resolución del conflicto, tal y como comentó este mediodía el alcalde, Secundino García. Los 3 grupos municipales mantuvieron ayer una junta de portavoces en la que todos coincidieron en la necesidad de que San Sadurniño conservara los itinerarios de cuarto de la ESO, independientemente de que se cumpliera o no el umbral de los 5 alumnos matriculados. De hecho, este caso ya se dio en cursos anteriores sin mayor problema y cambiando de criterio, Educación esgrimió en el que ahora comienza una resolución del pasado 17 de junio indicando que no se autorizaría la impartición de ningún itinerario para el cual no se formara grupo mínimo.
Y vamos ya con la previsión meteorológica para mañana. Un frente llegará a Galicia por el noroeste durante la mañana y se irá desplazando hacia el sureste con el avance del día. Así se esperan cielos parcialmente cubiertos, con lluvias que comenzarán por la mañana en la provincia de A Coruña y que a partir del mediodía irán llegando al resto de la comunidad. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso. Así, la máxima en Ferrol será de 21 grados, mientras que la mínima será de 15. Los vientos soplarán por la mañana del sudoeste, rolando a noroeste al paso del frente, flojos en general, moderados en la costa. La Xunta formará 60 personas desempleadas de Ferrolterra y les dará opción a un trabajo. Ferrol en Común critica el desprecio del Ayuntamiento ferrolano y de la Xunta hacia la enseñanza pública. Narón acoge el sábado la celebración familiar Festa do Apego en el Parque de Freixeiro. El ciclo musical Mulleres mirando ás mulleres recala mañana en el Teatro Jofre. Y esto es lo que ha dado de sí informativamente el día. Nosotros nos vamos ya, pero volvemos mañana, como siempre, a las 9. Pueden seguir puntualmente informados a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Cuídense y buenas noches.